Ya, en esto estábamos, Juan Pablo. La cinemática de cuerpos rígidos. Esto lo vimos ya la sesión la anterior, ¿no? Anterior a la prueba. Ya sabemos, ¿cierto?, que el cuerpo rígido. ¿Estaría? Ahí sí. Sabemos, ¿cierto?, que el cuerpo rígido, aquel cuyas partículas que lo conforman, mantienen posiciones y distancia inalterables entre sí, antes, durante y después de aplicarle una fuerza, una carga. Es decir, no existe acercamiento ni alejamiento entre los puntos pertenecientes al cuerpo rígido. Total y absolutamente rígido, que es nuestra mecánica, la que estamos estudiando este semestre. Para el estudio del movimiento de un cuerpo rígido que se mueve en un plano determinado, todas las rectas que pertenecen al cuerpo rígido experimentan el mismo desplazamiento angular, todas las rectas, al ser un cuerpo rígido, durante un intervalo finito de tiempo. Por lo tanto, ¿cierto? Todas las rectas tienen la misma velocidad y aceleración angular, en cualquier momento. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Tenemos un cuerpo rígido, ¿cierto? Como este, A, B y C son tres puntos pertenecientes al cuerpo rígido. La distancia entre A y B, entre B y C y entre C y A es inalterable, no se acercan ni se alejan los puntos. Por lo tanto, cuando se mueve este cuerpo, cualquiera sea el movimiento, cuando se mueve, ¿cierto? Los ángulos aquí van a ser todos iguales, se mantienen. Se mantiene el ángulo alfa, aquí se mantiene el ángulo alfa, se mantiene, ¿cierto?, el ángulo beta, ¿cierto? Se mantiene, y se mantiene el ángulo gamma. De manera que este triángulo lo superponemos exactamente igual. No hay movimiento relativo entre ellos. Entonces, podríamos decir que un cuerpo rígido hay podemos distinguir tres tipos de movimiento. Uno, el movimiento de traslación, que la traslación esta puede ser curvilínea o rectilínea. El movimiento de la trayectoria que sigue el cuerpo puede ser rectilínea o curvilínea. El movimiento de rotación, el movimiento plano, cuando están los dos, rotación y traslación. Entonces, el movimiento de traslación, que es el primero, es cuando el cuerpo rígido se mueve en forma tal que, independiente de la trayectoria, puede ser curvilínea, cualquier recta, como quieran, pero independiente de la trayectoria que describa, todas las rectas del mismo mantienen siempre el paralelismo con sus posiciones iniciales. Esto que está. Por ejemplo, aquí el cuerpo sufrió un movimiento, ¿cierto?, donde se ve que la trayectoria es curvilínea, pero sin embargo, ¿cierto?, estos tres puntos A, B y C que pertenecen al cuerpo rígido, que mantienen su distancia inalterable entre sí, si se fija, AC está recta, en esta otra posición A', C' es paralela, y en esta otra posición A segunda, C segunda son paralelas, o sea, mantienen paralelismo. Lo mismo pasa con AB, A', B' y A segunda, B segunda. Son paralelas, que es la que está marcada con celeste. Mantienen sus posiciones paralelas durante el movimiento de traslación, independiente de cuál sea la trayectoria. En este caso, durante el movimiento de traslación de un cuerpo rígido, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración relativa que haya un punto con respecto a otro perteneciente al cuerpo rígido, ¿cierto? Son cero. ¿Ya? Con respecto al punto A, por ejemplo, son cero. De B con respecto a A, de C con respecto a A, el desplazamiento, ¿cierto?, relativo, la velocidad relativa de un punto con respecto a otro y la aceleración relativa es cero. La velocidad entonces de B con respecto a es cero, la de C con respecto a es cero y la de C con respecto a B también es cero. Ahora veamos el movimiento de rotación. En el movimiento de rotación, un cuerpo rígido tiene movimiento de rotación, su punto del cuerpo o de su prolongación queda fijo mientras todos los puntos del sólido recorren trayectorias circulares en torno a dicho punto. Todas las rectas giran en torno al punto escribiendo el mismo ángulo. Es lo que tenemos acá. Este cuerpo, ¿cierto?,
Este cuerpo que está aquí en la posición esta A, B y C, los 3 puntos estos que pertenecen al cuerpo, ¿cierto? Acá se produjo una rotación en torno a una prolongación a este punto que mantiene, si el cuerpo se prolongara para acá, ¿cierto? Este punto no se mueve. Y todas las rectas, puntos, ¿cierto? Y el cuerpo mismo giran en torno a este punto. Este es el movimiento de rotación. ¿Ya? Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que durante el movimiento de rotación, también en otros casos, ¿cierto?, el ángulo, pero en traslación no hay ángulo porque no giran, pero aquí sí nos damos cuenta que el giro que se produjo desde A hasta B, hasta A', perdón, AC hasta A', C', ese fue un cierto ángulo teta. Pero el ángulo que hay, ¿cierto?, que entre A, B y A', B', ¿cierto?, que es este que está acá, también el mismo ángulo teta, ¿cierto? Y el ángulo que hay entre BC y B', C', también el ángulo teta, ¿ya? Entonces todos giran el mismo ángulo. Por lo tanto, si todas las rectas giran el mismo ángulo, en el mismo intervalo de tiempo, las velocidades angulares son todas iguales. ¿Eh? Y las aceleraciones angulares también son iguales. ¿Eh? Entonces, durante el movimiento de rotación de un cuerpo rígido, la velocidad relativa que tenga un punto del cuerpo, B, por ejemplo, respecto a otro punto, el mismo A, B, ¿cierto? Aquí, con respecto a A, será el producto, ¿cierto?, de la velocidad de B con respecto a, será el producto entonces omega cruz el rho de A hasta B. Y sabemos que ese producto cruz es un producto vectorial. Entonces el resultado, ¿cierto?, va a ser que ese omega cruz R va a ser perpendicular al R, ¿cierto? Y va a ser para acá la velocidad. Esa sería. Y bueno, la aceleración también, pues la aceleración que tenga B con respecto a A va a tener, dos componentes. Una componente que es centrípeta, que es omega cruz rho desde A hasta B, ¿cierto? Y eso significa que es hacia allá. Y la otra componente es alfa cruz rho desde A hasta B, va a decir ese tangencial, ¿cierto?, a la trayectoria que describe B con respecto a que es circular. ¿Ya? Entonces ahí estarían las dos componentes. Esto significa, ¿cierto?, que en el movimiento de rotación tenemos dos componentes de la aceleración. Hay una componente centrípeta y otra componente que es el tangencial, para la aceleración relativa. La velocidad es una sola, ¿cierto? Es siempre tangencial. Y el otro movimiento que tenemos, ¿cierto?, es el movimiento plano, que quedamos en la última sesión. El movimiento plano en cuerpo rígido cuando se producen las 12 de los dos movimientos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, una manivela, la manivela B, y acá tenemos la manivela CD, y que A, B gira en torno al pasado que está en A, y la manivela CD gira en torno a D, a un pasado que está acá. Y están unidas estas dos manivelas por una biela, la biela es BC. Entonces aquí los movimientos están ligados. Cuando el único movimiento que puede tener la manivela AB es rotación en torno a A. El único movimiento que puede tener la manivela CD es rotación en torno a D. Va a decir que AB y CD van a tener movimiento rotación. Pero ¿qué es lo que pasa con la biela? ¿Cierto? Si AB gira desde AB hasta AB', el largo de la biela es inalterable. Pero este punto C se puede mover solamente a través de esta trayectoria curvilínea en torno a D. Por lo tanto, ¿cierto?, este punto, ¿cierto?, como si giró hasta acá B, se mantiene el largo constante y viene acá hasta C', de manera que acá ha girado, ¿cierto?, un cierto valor distinto a CD. Entonces nos damos cuenta que qué es lo que le pasó a la biela, porque la manivela, las dos sabemos que es movimiento de rotación, pero la biela, ¿cierto?, podríamos decir que aquí experimentó, ¿cierto?, un movimiento que fue de rotación desde BC hasta B',
C segunda, y después, ¿cierto?, experimento un movimiento de traslación, desde B C segunda, que está marcado en rojo, hasta B', C', y esa es traslación. Entonces tuvo los dos movimientos, puede haber sido al revés también, pero la cosa es simultáneo, no es que sea uno primero y otro después. Pudo haber tenido, ¿cierto?, primero el movimiento de traslación, que no está marcado acá. Cierto movimiento de traslación, sería aquí, así traslación, y después de traslación rotó. ¿Ah? Lo importante es que son simultáneos. ¿Ah? Entonces tiene los dos movimientos, rotación. Entonces se movió en el plano. Entonces la biela ABC tuvo un movimiento plano. Nos interesa entonces ese movimiento, estudiar ese movimiento. Como el movimiento plano consiste en dos movimientos, si nosotros los separamos es rotación más traslación, nosotros podríamos decir, ¿cierto?, que la barra B tiene movimiento de rotación en torno al pasador A, eso ya lo dije. Que la barra CD tiene movimiento de rotación en torno al pasador, que está aquí, ¿cierto?, al eje que pasa por D. ¿Ah? Y la barra esta tuvo un movimiento de rotación más traslación. ¿Ah? Entonces la barra BC, que es la biela, tuvo un movimiento, entonces, primero puede ser, si quiere, de rotación y después traslación, o primero traslación, rotación. Lo importante es que son simultáneos, pero tuvo esos dos movimientos. Entonces, durante el movimiento plano, un cuerpo rígido, las velocidades y aceleraciones relativas, que tengo un punto de este cuerpo que va a tener movimiento plano, que es BC, independiente de la forma que tenga, un punto con respecto a otro, cualquiera de la biela, en este caso la biela es una línea, ¿no? ¿Cierto? Pues supongamos que sea un cuerpo con más forma. La velocidad relativa, que tengo un punto de la biela con respecto a otro, la aceleración relativa, ¿cierto? Claro, eh, solamente se van a deber a la parte del movimiento de rotación, ¿cierto? La velocidad y la aceleración relativa que tengo un punto con respecto a otro, un cuerpo rígido que tiene movimiento plano, ¿cierto? El movimiento de traslación no aporta para la velocidad, no hay velocidad entre un punto y otro de un cuerpo rígido, ¿cierto? Que tiene la parte de traslación, durante la traslación. De manera que se debe solamente, exclusivamente, a la parte de rotación. La velocidad y aceleración, ¿cierto?, que tiene un punto con respecto a otro de un cuerpo rígido que tiene movimiento plano, se debe exclusivamente, la parte relativa, se debe exclusivamente, ¿cierto?, al movimiento rotación, porque sabemos que la traslación, ¿cierto?, durante la parte del movimiento de traslación, no hay velocidad relativa y no hay aceleración relativa de un punto con respecto a otro. Eso es importantísimo. Y aquí nosotros podemos así resolver los problemas, pero hay herramientas bastante interesantes, cómodas, que es el llamado el centro instantáneo de rotación. Cuando un cuerpo rígido, ¿cierto?, tiene movimiento plano, rotación y traslación, dice que habrá un punto que se mueve junto con él, que puede estar dentro o fuera del cuerpo, ¿no?, o en su prolongación, que en el instante analizado tiene velocidad nula. Este es el llamado centro instantáneo de giro. ¿Eh? Vale decir, ¿cierto?, que todos los puntos se mueven, pero en ese momento solamente, no antes ni después, sino que en ese momento hay un punto que puede estar dentro del cuerpo o fuera del cuerpo que tiene velocidad cero. Solamente velocidad, no aceleración. Si se analiza la velocidad absoluta y no la relativa, ¿cierto?, de 3 puntos A, B y C, y un cuerpo rígido dotado de movimiento plano, se pueden relacionar a través de las velocidades relativas. ¿Ah? De manera que nosotros podríamos decir que la velocidad que tiene B es igual a la velocidad de A en general, más la velocidad que tiene B con respecto a A. Vale decir, es la velocidad de A más, ¿cierto?, omega cruz rho desde A hasta B. Si también diríamos la velocidad de C, que también pertenece al cuerpo rígido, dotado de movimiento plano, si nosotros queremos sacar la velocidad de C, también podríamos decir, mire, es igual a la velocidad de A más la velocidad de C con respecto a A. La velocidad de A, bueno, ahí está, y la velocidad de C con respecto a A es igual a omega cruz rho desde A hasta C.
Y así sucesivamente lo podríamos analizar para cualquier punto. Ahora, ¿qué Profe, ahí pasa el si RO, es, ¿sí? Perdón, la consulta? ahí el RO que se multiplica por eh, la... Es el radio de posición que tiene C con respecto a A, Ah, ok, ok, ya, que va desde A hasta C. ¿Ah? ¿Sí? ya, Ok. Entonces, si el punto A es un punto que tiene velocidad nula, supongamos que tiene velocidad nula, en ese instante, ese centro instantáneo de giro, todos los puntos están girando en torno a él. En ese instante, están girando en torno a él. Entonces, si tiene velocidad nula, la velocidad de A es igual a cero. Y nosotros nos queda la parte del omega cruz rho desde A hasta B o desde A hasta C. ¿Cierto? Entonces será fácil determinar la velocidad de cualquier otro punto siempre que se determine el centro instantáneo de giro. ¿Eh? El punto de la rueda, nosotros tenemos una rueda que rueda, solamente rueda, que no patina. ¿Eh? El punto de la rueda que no se mueve, sino patina, es el punto que está en contacto con el suelo, diríamos. ¿Eh? Y todos los puntos de la rueda giran en torno a él en ese instante, para mostrar un ejemplo de movimiento plano. Y eso se puede mostrar en el caso de la rueda dentada. ¿Eh? Fíjate que acá hay una rueda dentada, ¿cierto? Y acá está lo que se llama la cremallera. Entonces, la rueda dentada va girando. Imaginemos que va girando con un omega que va en el sentido de los puntos del reloj, por lo tanto, la rueda va a avanzar hacia la derecha. Como es una rueda dentada, nosotros podemos asegurar que aquí no hay resbalamiento, no desliza, porque tendrían que romperse los dientes. ¿Sí? Pero analicemos el movimiento de la rueda. En este momento, el punto que está en contacto, lógicamente, no tiene el componente en X de la velocidad, porque si estuviese, mientras está fija la cremallera, significa que los dientes se están rompiendo aquí por un movimiento horizontal. Por lo tanto, si la cremallera está fija, el punto, el engranaje, el diente que está engranando con la cremallera tampoco se mueve horizontalmente. O sea, este punto tiene velocidad horizontal cero. Y veamos qué es lo que pasa verticalmente. La rueda va girando. Si va girando, este punto describe un movimiento, ¿cierto? Que si gira con omega constante, si lo miramos de lado, este punto sube y baja, ¿cierto? Sube y baja, sube y baja. Y en la parte superior tiene velocidad cero y en la parte inferior tiene velocidad cero, si está solamente girando. Entonces, diríamos que aceleración tiene las máximas ganas de irse para arriba y aquí tiene las máximas ganas de irse para abajo. Pero este punto, ¿cierto? No tiene velocidad vertical, componente vertical aquí ni acá. Describe lo que se llama el movimiento armónico simple. Resumiendo, no tiene velocidad horizontal, si no rompería los dientes, y tampoco en este momento tiene velocidad componente vertical. Por lo tanto, este punto que está en contacto aquí tiene velocidad cero. En este momento, un rato más no tiene, no sé por qué se va a mover, después está por acá arriba y en fin. O sea, esto es lo que ocurre con la rueda dentada. Aquí está representada la rueda dentada, ¿cierto? Y está lo que se llama el diámetro primitivo, el punto de engrane de las ruedas que tienen un perfil de volvente de círculo, es el punto donde se produce el contacto. ¿Ah? Y aquí está el punto donde se producen contactos con la cremallera, que son trapezoidales estos. ¿Ah? Acá no hay volvente de círculo, o es la volvente de círculo de un círculo que tiene radio infinito, entonces viene siendo recta. ¿Ah? Entonces quiere decir que este punto, el de la rueda, no se mueve, eso es lo importante. Más gráficamente lo podríamos mostrar así, donde el diámetro primitivo, ¿cierto? Ya está mostrado así con una línea completa, la roja que está acá, y aquí está entonces el suelo, que en este caso es la línea roja acá, ¿cierto? De la cremallera. También ocurre lo mismo una rueda que rueda sin deslizar. ¿Eh? Entonces este punto es el centro instantáneo de giro. Este punto en este momento, si uno le saca una foto, es el único punto que aparece
nítido porque no se mueve, los otros puntos se están moviendo, aparecen movidos. Entonces, este punto es el centro instantáneo de giro. En este caso es fácil detectarlo. De manera que si la rueda tiene un omega para allá, ¿cierto? El omega de este punto va a ser omega, o sea, cruz rho desde aquí hasta allá, va a decir, es eso que está acá marcado. Y este otro punto, lógicamente, como está la distancia al doble, que es el diámetro, ¿cierto? Va a tener también una velocidad hacia la derecha, ¿cierto? La velocidad, pero va a ser el doble de esta. Y estos puntos también van a tener una velocidad, pero en 45 grados, ¿cierto? Y va a ser raíz de 2 de la velocidad de esto. ¿Ah? Entonces, en este caso es fácil detectar el centro instantáneo de giro si realmente la rueda gira sin deslizar. Y lo mismo ocurre con la velocidad de A. La velocidad de A como el producto de ρ, cruz omega, cruz ρ, significa que es perpendicular y va para allá en 45 grados y tiene el mismo módulo de la velocidad de B, pero en 45 grados para arriba, Profe, está en 45 grados para abajo. ¿Sí? eh, ahí digamos, eh, ese círculo va girando, ¿Sí? pero en el instante inicial, o sea, ¿está empezando a girar No, o no, ya no, no, lleva? no, en cualquier momento. Si va girando, imagínate que agarra una rueda tú y la tira a rodar en un piso liso. Eso es lo Y que ocurre. los vectores serían así siempre durante todo su movimiento. Claro, o sea, siempre el punto que está en contacto, si no patina, ¿cierto? El punto que está en contacto tiene velocidad cero. Ok. ¿Por qué? Porque acá está demostrado, ¿cierto? Si tuviera componente horizontal, estaría rompiendo los dientes, ¿cierto? De la cremallera, que está quieta, la cremallera no se mueve. Entonces se estarían rompiendo, no existe. Y verticalmente está claro, porque sabemos, ¿cierto?, que un punto tiene movimiento armónico simple, así, ¿cierto? Si estuviera girando solamente, imagínate que aquí hay un eje que no lo deja moverse a ninguna parte más, le permite girar, este punto estaría escribiendo esto, ¿cierto? ¿Sí? Y ese movimiento armónico simple, sabemos que el movimiento armónico simple arriba tiene velocidad cero y abajo tiene velocidad cero, ¿cierto? No tiene aceleración cero, tiene las máximas ganas de irse para arriba y que aquí tiene las máximas ganas de irse para abajo, o sea, la aceleración no es cero, pero la velocidad sí. De manera que este punto, el punto que está en contacto de una rueda que rueda sin deslizar, ¿cierto? No tiene componente horizontal ni tampoco tiene componente vertical de la velocidad, por lo tanto la velocidad es cero. ¿Eh? Si es cero, todos los otros puntos en ese momento están girando en torno a este punto. ¿Ah? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasará? Algo más o menos parecido, es la rueda, ¿cierto? Bueno, tenemos, como el otro ejemplo, nosotros podemos ver cómo determinar ese centro instantáneo de giro, porque es bastante beneficioso para el cálculo de la velocidad. No existe el centro instantáneo de giro de aceleraciones. Sabemos que ese punto que tenía velocidad cero tenía las máximas ganas y se barría. O sea, tiene aceleración. No tiene aceleración cero. Entonces, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo, ¿cierto?, que tiene movimiento, qué sé yo, plano, y la parte plana está aquí, la parte de la rotación, ¿cierto?, del movimiento plano. Y si nosotros conocemos, ¿cierto?, si este es el centro instantáneo de giro, significa que la velocidad, si el omega es para allá, así está marcado aquí el omega, la velocidad de A va a ser para allá y la velocidad de B, el punto B que está aquí, va a ser hacia allá, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos decir que primero las velocidades son proporcionales a las distancias, ¿cierto?, al centro instantáneo de giro. ¿Ah? Lo otro que podríamos decir que el centro instantáneo de giro se encuentra en la intersección de las perpendiculares a la velocidad de los dos puntos. Aquí está el punto B, esa es la velocidad de B, en la perpendicular, esta es la línea, la perpendicular sigue para acá, y esta es la velocidad de A. Si se conoce la módulo y principalmente la velocidad y sentido de las velocidades, nosotros podemos encontrar fácilmente el centro instantáneo de giro, porque la perpendicular a este y donde se corta, este es el centro instantáneo de giro. Ahora también las velocidades son proporcionales a las distancias, ese es otro elemento importante. ¿Eh? El sentido lo da lógicamente el omega. No es un cuerpo rígido si el B va para allá y el A va para el otro lado. Eso no sería un cuerpo rígido.
¿ya? Entonces el sentido es el que le da el omega, para allá son las velocidades. Y lo otro es que el módulo de las velocidades es directamente proporcional a las distancias del centro instantáneo de giro. No tiene cualquier módulo. Si conocemos el módulo de B, el módulo A no es cualquiera, son proporcionales a la distancia, ¿cierto? Al centro instantáneo. ¿Ya? Y eso es muy importante para determinar el centro instantáneo de giro. La primera, el centro instantáneo se encuentra en la intersección de las perpendiculares de velocidades, y el otro que el módulo de las velocidades es directamente proporcional a la distancia al centro instantáneo. Esos dos aspectos son re importantes. ¿Ah? Y nosotros podríamos reconocer entonces el centro instantáneo en distintos casos. Ejemplo este. Si nosotros conocemos la velocidad de A, conocemos la velocidad de B, y son paralelas, y B es más grande que A, aquí, si te fijas, no hay intersección de las perpendiculares a la velocidad, porque esta es la perpendicular a la velocidad de B. Y esta también es perpendicular a la velocidad de A, entonces no existe el punto de intersección para encontrar el centro instantáneo de giro. Pero sí sabemos, ¿cierto?, que las velocidades son proporcionales a la distancia al centro instantáneo. De manera que si son proporcionales, ¿cierto?, nosotros diríamos que si trazamos una recta que une aquí las puntas de la flecha, ¿cierto?, que representan a la velocidad de B y de A respectivamente, ¿cierto?, donde se corten con esta línea, ahí está el centro instantáneo, porque eso significa, ¿cierto?, que la velocidad de A es a la distancia esta, como la velocidad de B esta otra distancia. ¿Ah? Entonces, tal como dice arriba, el centro instantáneo se encuentra en la intersección de las perpendiculares. En este caso no hay intersección, pero dice que el módulo de las velocidades directamente proporciona la distancia al centro instantáneo. Entonces, así hemos podido encontrar el centro instantáneo de giro y podemos sacar el omega, y si tenemos el omega y el centro instantáneo de giro, podemos determinar, por ejemplo, cuál será la velocidad de un punto acá, donde está la punta de la flecha. Va a ser cierto el omega multiplicado por esta otra distancia y perpendicular va a ser hacia allá. No puede ser para el otro lado, tiene que ser el mismo sentido, porque si no, no sería un cuerpo rígido, se estaría deformando. Entonces ahí tenemos un caso. Otro caso sería este. También son paralelas las dos velocidades, ¿cierto? Ahí está la velocidad de B y acá está la velocidad de A, y se conocen, son paralelas, pero los sentidos son opuestos, y los módulos también. Entonces ahí ocupamos, dice que se encuentra la intersección, no se intersectan las perpendiculares, porque en la misma línea, igual que acá, no se intersectan. Pero sí sabemos que las velocidades, los módulos son proporcionales a la distancia al centro instantáneo. O sea que bastaría con trazar una recta que une las puntas de la flecha, que representan al módulo de las velocidades, ¿cierto? Y encontramos así el centro instantáneo de giro. Porque aquí tendríamos dos triángulos que son semejantes, ¿cierto? Por lo tanto, aquí este ángulo, igual que este otro, porque son opuestos por el vértice, este ángulo recto, y estos son alternos internos entre paredes, por lo tanto, estos dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, existe la proporción, por lo tanto, ¿cierto?, la velocidad de B hacia esto como la velocidad de A es a esta otra distancia. ¿Ah? Y así entonces nosotros podemos encontrar centro instantáneo y podríamos ahora determinar, ¿cuál será la velocidad de este punto? Un momentito, es el omega, que ya lo hemos determinado, multiplicado por la distancia esta, y sería perpendicular a la recta que une el centro instantáneo con el punto. Y en este otro caso, pasa. Ahí, ¿cierto?, tenemos que la velocidad de B es paralelo también con la velocidad de A, pero tiene el mismo módulo. Entonces, lo que ocurre es que el centro instantáneo de giro estaría en el infinito. Y ese sería movimiento de traslación. Ya no sería movimiento de rotación, porque son iguales, son paralelos, en fin. Lo mismo ocurriría si el punto A está aquí, el punto B está allá, y son paralelos, tendrían que ser iguales. No pueden ser distintos los módulos, porque si no, no se trataría de un cuerpo rígido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varios casos de cómo va a encontrar el centro instantáneo de giro. Hay que recordar siempre esto, que es de velocidades, no de aceleraciones. No existe centro instantáneo de giro de aceleraciones.
es solamente velocidad de un cuerpo rígido con movimiento plano. ¿Qué significa eso? Rotación y traslación. ¿Ah? Bueno, tenemos nosotros acá, ¿cierto? Vamos a ver el caso de una rueda con pestaña, como la rueda del ferrocarril, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? La rueda del ferrocarril, ¿cierto? Tenemos nosotros que tiene una pestaña, ahí se ve la pestaña. Aquí está exagerada por motivos didácticos, ¿cierto? El diámetro de la rueda misma es el mismo, pero con la pestaña acá está exagerado para que se entienda. Significa que si la rueda sin deslizar, este es el centro instantáneo de giro. Por lo tanto, nosotros podemos determinar cuánto es la velocidad del centro, que es donde va el eje del tren. ¿Ah? Y esa va a ser el omega que tenga la rueda multiplicado por la distancia del centro instantáneo de giro para allá. Ahora, este otro punto, lógicamente, tiene el doble de la velocidad de este. Y nosotros digamos, oye, pucha, ¿para qué colocamos el eje aquí? Entonces coloquémoslo acá, porque da el doble de la velocidad. ¿Ah? Pero cuidado, este tiene, si el omega es constante, este tiene velocidad constante. En cambio, este punto, ¿cierto? No tiene velocidad constante. Este punto, ¿cierto? En un momento está tocando acá, tiene velocidad cero. Después que da una media vuelta a la rueda, este punto se encuentra en la parte superior y tiene máxima velocidad, esa que está ahí, ¿cierto? La velocidad de A, máxima velocidad. Pero entonces varía desde cero al máximo, de cero al máximo, lo cual significa que, si bien es cierto aquí, va al doble de la velocidad, va a tener velocidad cero cuando llega acá. Esta curva que está acá, esta curva se conoce, ¿cierto? Es conocida con el nombre de la cicloide. ¿Eh? La cicloide, esta es la cicloide. Entonces, en este momento tiene el doble de la velocidad, pero puede tener velocidad cero y así, entonces iríamos a tirones. ¿Eh? Claro, sería bueno quizás para los cólicos renales, ¿cierto? Pero no es muy agradable para el resto de la gente. De manera que por eso no se coloca el eje ahí. ¿Eh? Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el punto C? ¿Cierto? El punto C tiene la velocidad que es raíz de 2 veces más grande que esta, en 45 grados para arriba. Este otro punto tiene raíz de 2 veces más grande que la velocidad de O y en 45 grados para abajo. Y este punto, que es la punta de la pestaña, también tiene una velocidad más grande, incluso la velocidad de B es más grande que la velocidad de A, ¿cierto? Porque está a mayor distancia. Lo interesante es la velocidad de este punto de la pestaña, este que está acá abajo, ¿eh? Ahí. Este punto de la pestaña, en este momento, con un cuerpo rígido, el omega es así, este punto tiene velocidad para atrás. O sea que mientras todo, no solamente el único, todos los puntos que están de aquí para afuera en la pestaña, en este momento se van moviendo para atrás. ¿Eh? Lógicamente, cuando va aquí lleva máxima velocidad hacia allá. Ahí está mostrado, ¿cierto? Ahí, la velocidad de B. ¿Eh? El mismo punto, ¿cierto?, que se encontraría acá. O sea, que pasa a una velocidad hacia atrás, que es chica, porque el omega por esta distancia, ¿no? Por lo que tiene la pestaña, aquí va a ser más grande que todo. Este es el punto que tendría más velocidad, porque está más lejos del centro instantáneo de giro. Entonces ahí está representado acá, ¿cierto? Esta es la rueda, y este es el carril, que es el riel. El riel o carril o rail es lo mismo. ¿Eh? Para cuando no desliza. Y esta es la curva, ¿cierto?, que describe que es la cicloide. ¿Sí? No me queda claro cuando dice que está más lejos del centro instantáneo de giro. No Claro, debe porque ser el centro instantáneo de giro está en contacto aquí con las ruedas y la rueda sin deslizar, este punto que Ah, está ya, aquí, ya, que eso está. vendría siendo esto que está acá. Porque así es la rueda realmente, aquí es cónico, aquí está la pestaña, no es tan exagerada como está dibujado acá, ¿cierto?, por motivos didácticos, y aquí está el riel. ¿Ah? Que este es el punto que toca. Entonces, si no desliza la rueda,
¿cierto? Significa que este es el punto que es el centro instantáneo de giro, ¿cierto? Que es esto que está aquí. Entonces, el punto que está más alejado, todos tienen el mismo omega, el punto que está más alejado es este, apunte la pestaña, eso que está acá afuera, ¿cierto? Ahí. Es el que tiene la mayor velocidad. No hay ningún otro punto que tenga más velocidad que ese, porque es que está más alejado. Porque omega cruz rho, la distancia desde O hasta el punto, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Entonces ahí nosotros podemos distinguir que O es el centro instantáneo de giro que tiene velocidad cero en ese momento. Aquí va a tener más velocidad, ¿cierto? Ya no es, aquí no es centro instantáneo de giro. Ese punto pues va a estar acá. Pero en este momento el centro instantáneo de giro, todos los puntos giran en torno a él. Diríamos entonces que el O', O es el centro de la rueda y ese tiene una velocidad constante, ese es constante, ¿cierto? Y eso es, ¿cuánto es la velocidad? Es omega por R, factorial omega cruz R, ¿cierto? Omega por R. Y bueno, ¿cuánto valen los otros puntos? La velocidad de A tiene una velocidad que varía entre 0 y el doble de la velocidad de O. Claro, porque está el doble de la distancia, se encuentra en el diámetro, ¿cierto? En cambio, el O se encuentra en el radio. Por lo tanto, es lógico, por eso que se ha trazado la línea, que la velocidad de A es el doble de la velocidad de O. Tenemos también cierto que el punto B tiene una velocidad que varía, el punto B que está allá afuera, ¿cierto? Varía. En este caso, la velocidad de B, ¿cierto? Es 1R, ¿cierto? 2R, y aquí está el R grande menos R chico, o sea, 3R menos el R chico, ¿cierto? Eh, claro, 3R menos R, ¿ya? Esa es la distancia, y claro, cuando está acá abajo es negativo, y cuando está acá arriba, que es grande, es positivo, ¿ya? Ahí teníamos entonces para el punto B. El punto C tiene una velocidad que es raíz de 2 mayor que O, y lo mismo pasa, ¿cierto?, con el punto D, que también es igual a raíz de 2 omega por R, pero uno en 45 grados para arriba, como se muestra aquí, y el otro en 45 grados para abajo, ¿ya? Eso es lo que pasa entonces en el caso de la rueda, que rueda sin deslizar, ¿ya? En el caso de los ferrocarriles, como el trasandino, creo que eso lo explicamos en algún momento, ¿cierto? Para encaramarse, para trepar en la cordillera, de repente empezaba a patinar y le colocan, precisamente le ponen una rueda en ta, se la colocaban en el medio del carro y había una cremallera, de manera que cuando ya era muy grande la pendiente, enganchaba y empezaba a subir por la cremallera, ¿no? La cremallera y ahí con eso se aseguraba que no iba a deslizar, ¿no? Si no, no podía hacerlo. ¿Mm? Y bueno, ahí tiene velocidad negativa, ¿cierto? Que es para el otro lado, ¿ya? Entonces, ya nosotros podemos distinguir eso y ahora podríamos ocuparlo. Y esto, ocuparlo en alguna aplicación. Y la aplicación que tengo acá es de un rodamiento, ¿eh? ¿Y qué interés tiene este? Ah, ya, lo que pasa que el mantenimiento preventivo de máquinas y equipos, hay que detectar a tiempo, ¿cierto? Mediante síntomas, ¿ah? Cómo está funcionando el equipo. Y una de ellas, claro, existe la temperatura, en fin, existe también el ruido incluso, y existen las vibraciones. Entonces es interesante en un rodamiento, por ejemplo, que es una de las cosas que interesa conocer, porque para cambiarlo antes que se llegue a fundir, yo he visto gotear rodamientos, han fundido totalmente y son de acero, porque están mal puestos, mal montados. En este caso aquí hay un rodamiento. Este que está acá afuera es el aro de rodadura exterior, ¿cierto? Esto que se mete en el alojamiento, ¿cierto? Y supongamos en este caso que esto es lo quieto, el aro exterior. No siempre es así, pero en la mayoría de las veces.
Y este es el aro de rodadura interior. Normalmente aquí va el eje, y el eje se mueve junto con el aro de rodadura interior. Y aquí está el elemento rodante, que pueden ser bolas, pueden ser rodillos, y estos rodillos pueden ser de tipo bombeados, como barrilitos, pueden ser cónicos o pueden ser cilíndricos. ¿Eh? Pero son elementos rodantes. Y lo que falta aquí es lo que está, ¿cierto?, el canastillo, que es un elemento que impide que se junten las bolas y choquen entre sí, o se juntan los rodillos, incluso las agujas, porque hay también de agujas. ¿Eh? Los Pero elementos estos rodantes. elementos siempre van como lubricados, entonces si hay como deslizamiento, ¿no? Claro, se utiliza la lubricación porque para que el roce, que es inevitable, no haga que se desgasten prematuramente. Tratan incluso el aceite lubricante, evitar el contacto metal-metal, ¿ah? O disminuir, porque el contacto metal-metal, ¿cierto?, va a hacer que duren menos, ¿ah? Se desgastan y ya pierden totalmente. Los rodamientos son de mucha precisión, o sea, no pueden cambiar sus dimensiones, porque ahí ya va a empezar el eje, ya no va a tener este fijo, sino que se va a empezar a moverse y se empieza a gastar. ¿Ah? Por eso se utilizan los aceites lubricantes. En este caso, para el mantenimiento sintomático, lo que se mide, ¿cierto?, es la vibración, y la vibración puede ser motivo que la superficie de contacto de la pista de rodadura exterior, que sería esta, ¿cierto?, eh, del aro exterior, tenga alguna picadura, el pitting. O puede ser que el aro de rodadura interior, la pista de rodadura del aro interior, se le haya producido ese pitting, que se daña la superficie, ¿cierto? Y se descascara y ya empieza, y se produce un sonido. O es posible que el elemento rodante, llámese una bola, un rodillo bombeado, un rodillo cilíndrico, un rodillo cónico o una aguja, se le produzca pitting. Entonces, en cualquiera de los casos, si se le produce pitting, es lo clásico que el mantenedor se coloca un atornillador en el oído, ¿cierto? Y va a captar ese sonido y se da cuenta que tiene algún problema. Lo que no puede es discriminar la frecuencia con que se está produciendo, ¿cierto? Como para decir quién es el que está dañado, la pista de rodadura exterior, la pista de rodadura interior o el aro. Pero existen instrumentos, ¿cierto?, donde ven el espectro de frecuencia de los ruidos que están emitiendo, la vibración, y puede decir, entonces uno puede discriminar quién es el que está fallando. Pero para eso es necesario conocer las dimensiones del rodamiento, y las dimensiones del rodamiento no aparecen en ninguna parte, porque lo que aparece en el rodamiento es, por ejemplo, el diámetro exterior, que no nos sirve para nuestro cálculo. Aparece el diámetro interior, donde va el eje, para el alojamiento, donde va el eje, que tampoco sirve, y aparece el ancho, que tampoco sirve. Entonces, ninguno de los datos que aparecen en los catálogos sirven para hacer el análisis en frecuencia, a ver quién es la frecuencia que está emitiéndose. ¿Eh? Entonces, por eso la recomendación es que cuando se desarman rodamientos y se va a colocar otro mismo tipo, uno con piedímetro los mida. ¿Cuál es el diámetro de los elementos rodantes? ¿Cuál es el diámetro del aro de la pista de rodadura exterior? ¿Cuál es el diámetro de interior? Que no aparece en ninguna parte, ¿cierto? De manera, en el análisis que nosotros vamos a hacer aquí, vamos a determinar los omega. Lógicamente que el omega del aro de rodadura exterior es cero, porque está pegado al alojamiento, pero el eje sí, se conoce el omega del eje. Entonces, conociendo el omega del eje, queremos saber cuánto vale el omega del elemento rodante. Y es el que se ocupa. Entonces, aquí tenemos el análisis. Aquí corresponde, ¿cierto? Está la pista de rodadura, ¿cierto? Del aro de rodadura interior. Aquí está la pista de rodadura, el aro de rodadura exterior, ¿cierto? Y aquí está el elemento rodante, cuyos diámetros conocemos porque tuvimos la precaución de medirlos, ¿cierto? ¿Sí? En ningún catálogo aparece, pero nosotros los medimos. Entonces, si uno conoce el omega del eje, puede determinar cuál es el omega de la rueda, del elemento rodante.
Entonces, teniendo el elemento rodante, teniendo el omega del eje, nosotros podemos saber a quién le vamos a echar la culpa del ruido que se está emitiendo, y el ruido significa, ¿cierto?, que hay algunos elementos que están dañados, que puede ser aro rodadura exterior, el aro rodadura interior o el elemento rodante. A ver, veamos cómo se determina. Sabemos que si no hay deslizamiento, ¿cierto?, nosotros diríamos que conociendo el omega del eje y del aro de rodadura interior, nosotros conocemos la velocidad de este punto, el omega multiplicado por el diámetro, ese que el diámetro, ¿cierto?, el radio de rodadura interior. Se conoce B sub A, que es ese punto que está en contacto. Pero esta rueda, que es el elemento rodante, que va rodando en torno a la rodadura exterior esta, tiene su centro instantáneo y en este punto. Por lo tanto, si se conoce la velocidad de A, que le hemos determinado acá por el eje, nosotros podemos determinar cuál es la velocidad del centro. Y si conocemos la velocidad del centro, ¿cierto?, y este es el centro instantáneo de giro del elemento rodante, nosotros podemos determinar el omega. De manera que teniendo el omega del eje, vamos a tener también el omega, ¿cierto? Lo podemos determinar el omega del elemento rodante. Y eso podemos meter en las fórmulas que tenemos, que se desarrollan para determinar quién es el culpable, ¿eh? Cuál es la frecuencia que está ocasionando el ruido, y esa es la que está, digamos, dañando el rodamiento, y se ha producido un deterioro bastante violento, rápido. Entonces, este análisis sirve para precisamente determinar la frecuencia de giro de los elementos rodantes, ¿eh? Y eso se ve graficado en otro problema. Los engranajes interior. Este es un engranaje interior, ¿eh? Aquí en el dentado para adentro, y acá hay una rueda, ¿cierto?, que van engranando con esta. O sea, si este es un eje fijo, este otro va a estar dando vueltas así. O si está fijo esta rueda, la rueda chica, además de está girando, sí, además se va desplazando, ¿cierto? Se va moviendo acá, si está así, va a ir trepando para allá, va a dar la vuelta, en fin. ¿Eh? Que hay muchos mecanismos de este tipo, tipo satélite le llaman, ¿eh? Incluso estos mecanismos así parecidos son los que se utilizan en el diferencial de los vehículos, ese que le entrega el movimiento a ambas ruedas, de ambos lados, de los vehículos. Entonces, si analizamos esto, en este caso, es un caso interesante porque esto se puede resolver casi gráficamente. Tenemos nosotros que hay dos ruedas, igual que esta, hay dos ruedas. Está la rueda A, podríamos decir, está la rueda B, que engranan entre sí. Que el centro de la rueda A y el centro de la rueda B está en esta manivela, esto que está acá, que gira en torno a O. Entonces la rueda A gira en torno a este punto, además que se va moviendo, ¿cierto? Tiene movimiento de rotación y traslación. La rueda B también tiene movimiento de rotación y traslación, tiene movimiento plano. Engrana con A, gira en torno a B, pero B también se mueve en forma circular. Pero también engrana, ¿cierto?, tal como está mostrado acá, engrana en C, con esta rueda que está fija. Entonces la idea es la siguiente: conocida toda la geometría y conocido el omega con que se mueve la manivela OB, nos piden determinar cuál será la velocidad del punto E, justo el punto que se encuentra acá en A, en la parte más baja. ¿Cuál será la velocidad de este punto? ¿Cómo podemos determinar? Nosotros, si sabemos el omega de la manivela OB, nosotros podríamos determinar cuánto vale la velocidad de A, que es el centro este, y la velocidad de B, que es el centro de la rueda más grande. ¿Ah? Y se fija, son proporcionales a la distancia, por lo tanto, esta sería esta línea. Se determinan velocidad de A y velocidad de B. Pero nosotros sabemos que B, que corresponde a esto, ¿cierto?, está engranando aquí. Por lo tanto, este es el centro instantáneo de giro, tal como lo vimos en el caso de la rueda del tren. Este es el centro instantáneo de giro. Por lo tanto,
Si se sabe que este es el centro instantáneo de giro y se sabe que esta es la velocidad del centro de B, nosotros podemos sacar cuál será la velocidad del diente que está acá, a este otro lado. Tiene que ser el doble de esta, ¿cierto? Porque si este es el centro instantáneo de la rueda grande, esta es la velocidad del diente que engrana, la velocidad de D, ¿cierto? Al doble de la velocidad de B. Ahora, la velocidad de D también corresponde al diente que está engranando, que es del engranaje A. Por lo tanto, de A conocemos la velocidad del centro, que la habíamos determinado al comienzo con la velocidad angular del OB de la manivela, y también tenemos la velocidad de este diente, el que engrana con el diente de la rueda B, de aquí. Por lo tanto, si se conocen las velocidades de este punto y de este punto, ¿cierto? Sería cuestión que nosotros tiráramos una recta y diríamos, acá está el centro instantáneo de giro en la rueda chica, de esta. Este es el centro instantáneo de giro de la rueda chica. ¿Y cuánto vale el omega? Bueno, el omega vale la velocidad de D dividido por esa distancia que la podemos determinar geométricamente, aplicando el teorema de Tales de Mileto. Conocido, entonces, el omega de la rueda chica, habiendo dividido la velocidad de D por esta distancia, y sabiendo que aquí está el centro instantáneo de giro, conocida su ubicación por el teorema de Tales, nosotros podíamos determinar cuánto vale esta distancia, porque este es el radio chico, esta otra distancia la tenemos, este es el Pitágoras, y como ya tenemos el omega, podemos determinar cuánto vale la velocidad de E. Así de simple. Entonces este ejercicio, si nos fijamos, se puede resolver solamente en forma gráfica. ¿Y cuál es el misterio? Que supimos que este era el centro instantáneo de giro de la rueda más grande de las dos, que la velocidad del diente de la rueda chica, igual que la velocidad del diente de la rueda grande, que está engranando, por lo tanto se ocupó, ¿cierto?, también para la rueda más chica, y así logramos encontrar el centro instantáneo de giro de la rueda chica, la velocidad angular de la rueda chica, y eso nos permitió determinar la velocidad de este punto. Así de simple, ¿eh? Entonces, en estos mecanismos uno puede trabajar esto con el centro instantáneo, que es bastante útil, ¿eh? De velocidades, nunca aceleraciones. Porque si bien es cierto, este punto, ¿cierto?, tiene velocidad cero, en este momento no tiene aceleración cero, ¿eh? Tiene las máximas ganas de irse para allá. ¿Mm? Bien, pues ahí tenemos varios ejercicios, ¿cierto? Y uno, podríamos decir, hay uno con el mecanismo de 3 barras, que es bastante conocido, que pide determinar la aceleración y la velocidad del punto B de un sistema de 3 barras. Si para la posición que nos entregan, dice la velocidad, ¿cierto?, angular, nos entregan de CDE nos entregan la velocidad angular y la aceleración angular. La velocidad angular es para allá, ¿cierto? Y esa vale menos 5 radianes partido por segundo, menos porque va para allá, es negativo eso. Y la aceleración angular, ¿cierto?, es positivo, es 3 radianes partido por segundo al cuadrado. Entonces nos entrega la velocidad angular y la aceleración angular de esta barra. Y si nos fijamos, este es vertical y mide 400 milímetros, vertical, absolutamente vertical, y el pasado liso está ahí en A. Y acá está esta otra que está inclinada, que es la biela, y esta otra que tiene movimiento de rotación, que gira en torno a D, tiene 400 y 300, vale decir, vale 500 milímetros, ¿cierto? 500 milímetros. Y bueno, si estos son 500, de aquí hasta acá, hasta el punto este, y aquí van a haber 100, desde la altura donde está el pasador A con el pasador C, ¿cierto? Hay 100 de diferencia. Y eso significa que este es 500. Si este es 500 y estos son 1200, tenemos 5, 12, 13. Estos son 13, vale decir 1300 milímetros. Y este es 3, 4, 5, ¿cierto? O sea, 500 milímetros, 1300 milímetros y 400 milímetros. Entonces tenemos los datos acá,
¿Cómo podemos calcular la velocidad de B y la aceleración de B? Eso lo sabemos por velocidad relativa, ¿cierto? De cuerpos que están con movimiento plano. Digamos entonces que usando un sistema de referencia en traslación y ubicándolo en el pasador C, ubicamos aquí, como en la rueda de Chicago, acá está esto, este es el sistema de referencia, ¿cierto? Y aquí está C, se mueve igual que en la rueda de Chicago, una órbita circular en torno a D y siempre en posición X, Y, horizontal, vertical, ¿cierto? Sin girar. Entonces, en base a eso diríamos que la velocidad de B es igual a la velocidad de C más la velocidad de B con respecto a C. ¿Eh? La velocidad de B es igual a la velocidad de C más la velocidad que tiene B con respecto a C. Representado esquemáticamente, ¿cierto? Está la velocidad de B igual a la velocidad de C más la velocidad de B con respecto a C. Ahí tenemos esto. Y aquí inmediatamente hay que decir, hay datos que no lo entregan, pero nosotros diríamos que hay que leerlos del problema. La velocidad de B sabemos que es absolutamente horizontal, o sea que ya conocemos dirección. Y no solamente la dirección, conocemos también el sentido, porque si esto se está moviendo para allá, ¿cierto? Este punto va a subir para allá, por lo tanto, este no tiene alternativa con cuerpo rígido, se va a mover, ¿cierto? Horizontalmente, pero para la izquierda. Por lo tanto, de la velocidad de B, que es igual al omega de AB multiplicado por AB, ¿cierto? Conocemos dirección y sentido. Y esos son datos importantes, dirección y sentido. Entonces, la velocidad de A, que es omega de AB por AB y horizontal hacia la izquierda, es igual, de acuerdo a esta ecuación, a la velocidad de C, ¿cierto? La velocidad de C. Y la velocidad de C es igual al omega cruz B de C, vale decir, es para allá, ¿cierto? Perpendicular a esto, hacia allá, y si es perpendicular, y esto tiene 3, 4, este otro perpendicular tendrá 4, 3, 4, 3, ahí está, 4, 3, 5, y será para allá. ¿Y cuánto vale? El omega, que vale 3, multiplicado por la distancia, que vale 50 centímetros, ¿cierto? O 5 decímetros, como quieran, ¿ya? Pero Ya aquí ¿sí? encontrando la velocidad de los puntos sería el omega, que es la aceleración angular, por el radio, que sería la distancia entre de la barra, ¿no? Espérate, la aceleración no nos hemos metido todavía. Entonces, velocidad angular. Es velocidad angular, el omega es velocidad. Con aceleración se nos complica un poco más porque la velocidad tiene un solo componente, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, pero la aceleración tiene dos componentes, una tangencial y la otra centrípeta hacia el centro, normal. ¿Eh? Por eso que resolvamos primero el problema de velocidades. ¿Ya? Estamos hablando de omega, de velocidad. En base a esto, la velocidad de B es igual a la velocidad de C más la velocidad que tiene B con respecto al observador que se mueve junto con C sin girar. La velocidad, pero algo ya conocemos de esto. Conocemos la dirección y sentido. Entonces, ¿y qué nos falta? Lo que nos falta entonces es más la velocidad que tiene B con respecto al observador que se mueve con C sin girar. A ver, ¿cómo será? Si el observador lo sentamos acá, como en la rueda de Chicago se va a mover aquí, pero no va a girar, ¿cierto? Él ve a B a esta distancia y lo ve con esta inclinación, ¿cierto? Entonces, el único movimiento que tiene B con respecto a C, que tiene movimiento plano, es debido a la rotación. Vale decir, va a ser, para este observador, va a ser el omega que tenga esta rueda multiplicado por la distancia, desde C hasta B. Y el omega. Aquí se asume, ¿cierto? Podemos ver que si este punto sube para allá y este no sube, sino que se mueve a la izquierda, la rotación de esto, ¿cierto? Va a ser contrario a los punteros del reloj. Por lo tanto, va a ser así, para acá. Y si es para acá, la velocidad que tiene B con respecto al observador, que se mueve junto con C, pero sin girar, entonces lo ve con el mismo omega que lo vemos nosotros parados, que estamos en un sistema inercial, va a ser, ¿cierto? Así, con esta inclinación que es
perpendicular a esta que tiene 5, 12, 13, la otra que es perpendicular va a tener 12, 5, ¿cierto? Y 13. Y la distancia, entonces esto sería, y ahí tendríamos la ecuación. Si nosotros escribimos, ¿cierto?, la ecuación, diríamos que el omega, ¿cierto? El omega de, perdón, el omega de AB multiplicado por AB horizontal en Y, ¿cierto? En X solamente todo esto, sería igual, ¿cierto?, a, y no tienen J, no existen J, ¿cierto? Va a ser igual a menos porque va para allá, 3/5 del omega de CD multiplicado por CD, ahí está, ¿cierto? 3/5 menos del omega CD por CD, esto en Y. Pero también tienen J, ese es positivo, es más, 4/5 de omega de CD por CD en J. Se acabó este, ahora viene este, ¿cierto? Este en X es menos 5 treceavos, menos 5 treceavos ¿de qué cosa? Del omega de BC por BC. Y en X y en Y también es negativo. En Y es menos 12 treceavos del omega de BC por CD, BC, ¿cierto? En J. Entonces tenemos en I y en J esto, y si nos damos cuenta, ¿cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son el omega de AB, no lo conocemos, el omega de CD, el dato del problema, eso lo conocemos, el omega de CD, y el omega de BC, incógnita. O sea que en esta ecuación vectorial tenemos dos incógnitas, el omega de AB y el omega, ¿cierto?, de BC, de BC. Pero esta ecuación vectorial da origen a dos ecuaciones escalares en X y en Y, ¿cierto? En X son las que están en Y y en Y las en J, y tenemos dos incógnitas, se acabó el problema, ¿cierto? Se acabó el problema, porque así sería. En X nos queda menos 4 omega de AB, ¿cierto? Podemos empezar a fijarnos que no tiene menos 3/5 omega SD por CD, ¿cierto? Y finalmente acá tenemos menos 5 treceavos, aquí lo podemos ver, menos 5 treceavos de omega de BC por BC, y ahí estaría. Y se acabó en X. Ahora en Y. En Y este es 0, ¿sí? ¿Cuál es la duda? El menos 4 que multiplica a la velocidad de AB. El 4 es la distancia desde aquí hasta acá. Ya. 4 serían 4 decímetros, ¿no? Porque son 400 milímetros, son 4 decímetros, ¿ya? Ese es el 4. Lo mismo que este 5 también significa la distancia que hay desde aquí hasta acá, este es 5, porque esto vale 3, esto vale 4, esto vale 5. ¿Eh? ¿Ya? Y el otro, ¿cierto? Este 13 que está aquí es la distancia que hay desde aquí hasta allá. Y este otro 13 de la pendiente, 5 13A, o este 3/5 es la pendiente, ¿ya? ¿Está bien? Ahora lo mismo en Y. En Y está fácil porque aquí es 0, este no tiene componente en Y, 0. 0 es igual, y esto es positivo, 4/5, ¿cierto?, del omega de CD por CD. 4/5 del omega CD, ¿cierto?, que 5 por CD, 5. Y este es menos 12 treceavos, ¿cierto?, del omega de BC por BC. Y BC vale 13, ahí está, 13. Este es el omega de BC. El omega de BC, esta es la distancia BC que vale 13. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, dos ecuaciones, dos incógnitas. De hecho, aquí ya se puede sacar inmediatamente cuánto vale el omega de BC, el omega de esta barra. Y ahí lo tenemos. El omega de BC, esto nos resulta igual a 5 tercios radianes partido por segundo. Y en el mismo sentido que nosotros le atribuimos. ¿Cuál fue ese? ¿Cierto? Esto va subiendo para allá, esto va para allá, esto va, ¿está bien? Hacia allá, así. Contrario al puntero del reloj, ¿cierto? Por eso queda para acá. Y inmediatamente vamos al otro y vamos a determinar cuánto vale el omega de AB, porque finalmente nos piden la velocidad de A. Y ahí está. El omega de AB nos resulta 35 sextos radianes por segundo, esto en radianes partido por segundo, 35 sextos. ¿Ah? Entonces ahí estaría total y absolutamente
velocidad, ¿cierto?, del punto B, del cual hay que saber leer esta cuestión, nos están dando algo, dirección y sentido, ¿cierto? Que son datos que uno no aparece en ninguna parte, pero al ver el esquema es un dato, la dirección y el sentido. Y la velocidad es bastante sencillo, pero ahora la aceleración, que es lo que nos preguntan, se nos complica más. Entonces la velocidad, ¿cierto?, tiene la de AB, es igual nos resulta finalmente el omega por A, y esto nos da 2,33 metros partido por segundo hacia allá. ¿Ya? Y ahora para la aceleración nos complica un poco porque aquí tiene dos componentes. Entonces la aceleración de B es igual a la aceleración de C más la aceleración de B con respecto a C. Hacemos el mismo esquema, ¿cierto? Ahora tenemos la componente centrípeta, ya se sabe el omega de AB, el omega de B al cuadrado por AB, y el otro, bueno, le atribuimos un sentido al revés porque son al ser al revés también el de C, podríamos pensar, no necesariamente debe ser así, que este también es contrario el alfa con el omega. Pero aquí ya tenemos dos componentes, una centrípeta y una tangencial. Entonces, atribuimos que el alfa es así, que es algo que no nos dan, pero tenemos que deducirlo del dato que nos entregan, que es en C. Ahora, C es más sencillo, porque C tiene una componente centrípeta que es omega al cuadrado por R por la distancia, y las dos cosas se conocen, y el alfa también es dato del problema, dice que el alfa es para allá, el omega es para allá, pero el alfa es para acá. Por lo tanto, la componente tangencial, ¿cierto?, es alfa por R, alfa por CD, los dos son datos. Esto todo se conoce. Y finalmente aquí está lo desconocido en parte, porque ya conocemos el omega. Por lo tanto, la aceleración que tiene B con respecto al observador que se mueve junto a C sin girar, tiene una componente centrípeta, omega de C, que ya lo conocemos, al cuadrado por BC, y tiene una componente, ¿cierto?, tangencial, que es alfa por BC, desconociendo el alfa. Esta ecuación da origen a dos ecuaciones escalares, y si empezamos a reconocer la incógnita es la alfa de AB. Este ya se conoce porque resolvió el problema de velocidades. Esto se conocen los dos, y aquí se desconoce, el omega se desconoce el alfa de BC. O sea que tenemos dos incógnitas, el alfa de AB de la manivela, ¿cierto?, vertical, y el alfa de la biela, ¿cierto?, y tenemos dos incógnitas, uno en X y otro en Y, y se acabó el problema. Esto lo vamos a ver en detalle en la próxima sesión, porque ya nos dio la hora. Y ahí, teniendo dos ecuaciones, una en X y la otra en Y, y dos incógnitas, alfa de AB y el alfa de BC, se resuelve el problema. Pero aquí lo que hay que darse cuenta es que es imprescindible resolver primero el problema de velocidades. Hay que resolver el problema de velocidades para poder resolver de aceleraciones. ¿Ah? Como hay que resolver primero el problema de aceleraciones antes de resolver el problema dinámico, donde uno quiere determinar fuerza para la parte cinética, ¿cierto? Hay que resolver la parte cinemática primero, no puedes atacar y resolver la parte dinámica, ¿cierto?, la cinética, sin haber resuelto primero la parte cinemática. Por eso el orden de las materias así. ¿Eh? Ahí está la ecuación completa con J e I. Y bueno, separado ahí está en X, acá está en Y, ¿cierto? Finalmente ahí tenemos los resultados, ¿cierto?, que nos dan alfa de BC menos 15,44 radianes partido por segundo al cuadrado, BC, y el alfa de B, que es lo que nos interesa, menos 14,58 radianes partido por segundo al cuadrado, también negativo. ¿Qué significa negativo? Los dos. Que me equivoqué al estimar que es cierto que la aceleración esta era para acá, ¿cierto? Y también este otro. ¿Eh? Eso significa el signo negativo. ¿Eh? Terminamos esto en la próxima sesión y terminamos el capítulo esto de cinemática del cuerpo rígido. ¿Eh? Nos falta todavía haber aplicado el centro instantáneo de giro al único elemento que acá se mueve con movimiento plano, que es la biela BC. Se puede resolver el problema de velocidades
por centro instantáneo de giro. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Ya? ¿Listo? Quedamos hasta ahí por hoy día. Ok, Ya, profe. listo. Que estés bien, Juan Pablo. Ya, profe. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao.